En este vídeo voy a introducir un concepto muy importante y ese concepto son las clases. Para este vídeo ya os aviso que vais a necesitar saber cómo trabajar con archivos de texto en Python. Así que, por si aún no sabéis, si vais a mi lista de reproducción donde estáis viendo este vídeo, hay uno de los vídeos que están cerca de este, el anterior no, el otro, si no me equivoco, es el que habla de cómo trabajar con archivos de texto en Python. Entonces vais y sabiendo ya eso, podéis ver este vídeo, porque si no, este vídeo a partir de un punto os vais a perder porque vamos a aplicar las clases a los archivos de texto. Las clases. Las clases nos sirven para, de alguna forma, crear objetos y a esos objetos darles unas propiedades. ¿Qué es eso? Significa que yo puedo crear una clase así. Class, y aquí pongo el nombre de la clase. Por ejemplo, pues la voy a llamar clase 1. Entonces, esta clase lo que hace ahora mismo es absolutamente nada. Dentro de la clase vamos a poner una cosa que es probable que lo llaméis funciones, pero aunque se escriben igual que las funciones, no se llaman funciones. Con las clases se llaman métodos. Y estos métodos son los siguientes. Hay uno que es como el método predeterminado y que debe escribirse así sí o sí, que es este. Este método lo que hace es que se ejecuta automáticamente al crear un objeto de esta clase. Entonces, entre los paréntesis vamos a poner los parámetros que queremos crear. Entonces, hay un parámetro que siempre hay que ponerlo, que es el parámetro self. Ahora vamos a ver para qué sirve y qué significa. Por ahora, esto tiene que estar exactamente así escrito. 2 barra bajas init, 2 barra bajas. Y entre paréntesis el self. Ahora aquí le pasaremos parámetros varios, como por ejemplo, yo que sé, nombre y edad, ¿vale? Esto lo que va a hacer va a ser que ahora vamos a añadir objetos que van a tener un nombre y una edad. En vez de llamarlo clase 1 lo voy a llamar persona, ¿vale? Y vamos a crear, pues, personas con un nombre y una edad. Esto lo que va a hacer esta clase, como ya os he dicho, es ejecutarse automáticamente. ¿Y qué va a hacer con estos datos que le hemos pasado? Pues le vamos a decir, por ahora haced lo que yo hago y luego os explicaré, ¿vale? Le diremos que self.nombre es igual a nombre y self.edad es igual a edad, ¿vale? Sé que esto puede sonar confuso, que no tenéis ni idea qué es esto de self.nombre y que qué estamos haciendo aquí, pero por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Ahora lo vais a ver. Haremos otro método que también es obligatorio de alguna forma escribirlo así, que es este, ¿vale? Que es el método string y lo que hace es que simplemente le pasamos self en este caso y lo que hace es imprimir a los elementos de esta clase. Por ahora puede sonar un poco confuso, así que id haciendo lo que voy haciendo y cuando empecemos a crear elementos ya vais a ver cómo va la cosa. Entonces, si ahora hago print perdón, print no. Este elemento tiene que retornar una cadena de texto, sí o sí, si no va a haber un error. Entonces, este método lo que va a hacer va a ser imprimir los objetos de la clase persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues crearemos una cosa que se llama string y haremos string nombre self.nombre. Y luego pues le pongo un salto de línea y le digo edad es string de self.edad. Esto lo que va a hacer va a ser, esto va a crear una string que va a coger esto, le va a sumar self.nombre y luego va a hacer un salto de línea y va a decir edad y le va a sumar self.edad, ¿vale? Y como he dicho, esto tiene que retornar una cadena de texto. Vale, tenemos la clase creada. Entonces, el self este, ¿qué es todo esto que hemos hecho, vale? Vamos a crear un objeto de la clase persona. Este caso lo vamos a llamar, yo qué sé, mi persona. Y esta persona va a ser una persona que va a tener el nombre de, yo qué sé, David, y que va a tener 15 años, ¿vale? Tenemos a mi persona creada. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Le hemos dicho, vale, mi persona va a ser un objeto de esta clase, de la clase persona. Y él ha dicho, vale, pues si es de la clase persona,
al crearlo necesito que me pases dos cosas. El self por ahora lo ignoramos. Y estas dos cosas son el nombre y la edad. Entonces, este nombre y esta edad vas a relacionarlos con self.nombre, self.edad. ¿Qué significa esto? Self hace referencia a sí mismo. Por tanto, lo que estamos diciéndole aquí es la edad, perdón, el nombre del objeto que estamos creando en ese momento, en este caso mi persona, va a ser igual a, pues, el nombre que le hemos dado. Y mi persona.edad en ese momento va a ser 15. Por tanto, yo ahora puedo hacer mi persona.nombre. Sí, y me retorna David. Y puedo hacer mi persona.edad. Sí, me retorna 15. Porque self está haciendo referencia a sí mismo. Por tanto, al crear el objeto no hace falta que le volvamos a pasar aquí mi persona. Es más, si lo hacemos dará un error. Porque dice que init coge 3 argumentos y que le estamos pasando 4. Porque, y de alguna forma ya le estamos pasando el self este. Entonces, lo hacemos así. Y vemos que el self lo que hace referencia es a sí mismo. Como que en el método string también le pasamos el self, porque en todos los métodos que creemos aquí dentro debemos pasarle el self, no hace falta que le pasemos nombre y edad, porque de alguna forma el self ya guarda el nombre y la edad de anteriormente. Entonces, yo ahora puedo hacer print mi persona y me lo imprime en la estructura que yo le he dado. Entonces, yo puedo hacer esto y mi persona es nombre tal, edad tal. Porque self.nombre le estamos diciendo aquí lo que vale. Y self.edad le estamos diciendo aquí lo que vale. Y de esta forma estamos guardando esta información dentro del self. Y self hace referencia al propio objeto que estamos creando. Vale. O sea que por ahora lo tenemos. Entonces, ¿estas son las únicas cosas que pueden hacer? No. Podemos hacer un montón más de cosas. Podemos crear los métodos que nos dé la gana. Y aquí sí que no hace falta poner el nombre que teníamos antes. O sea, perdón, no hace falta que pongamos nombres ya predeterminados. Aquí podemos poner lo que nos dé la gana. Pero antes de crear nuestros propios métodos voy a enseñaros un último método, que es el método len. Que como os podéis imaginar es el que se ejecutará cuando en vez de hacer print hagamos len. En este caso realmente hacer len no tiene mucho sentido porque la longitud de una persona, ¿qué puede ser? Yo qué sé. Pero por ahora haremos que la len sea la longitud de el nombre, ¿vale? Yo qué sé. Sé que no tiene sentido, pero lo vamos a hacer así. Return L. Ejecutamos esto. David tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras. Por tanto, nos retorna la longitud de self.nombre, que es esto. Podemos retornar, si queremos, podemos hacer que siempre retorne un 1. Y ya está. Perdón, que la he liado. Podemos ejecutar esto y que siempre nos retorne un 1. Sí, en este caso el método len no tiene sentido, pero bueno, para que sepáis que está aquí. ¿Podemos añadir más métodos? Sí que podemos añadir más métodos. Podemos añadir nuestros propios métodos personalizados. Por convenio se suele hacer el init el primero, len el penúltimo y string el último. Y entre medio vuestros personalizados. Yo que sé, podemos hacer un método que sea suma, self y pues esto haga return de... no sé. Mira, vamos a hacer una cosa. N va a ser int de edad, porque ahora mismo edad... vale, sí, edad ya es un entero. Nada, no hace falta esto. Y haremos return de self.edad más 10, ¿vale? Le va a sumar 10 a la edad. Entonces, ¿cómo ejecutamos ahora este método? ¿Se ejecuta así? No. Bueno, así. Me cago en la puta. ¿Se ejecuta así? No. Porque esto de ponerlo delante solo nos sirve para estos métodos, para el len y el string. En los otros casos haremos mi persona punto suma 25. Vale. Antes de pasar a lo siguiente, que va a ser aplicar esto con archivos de texto, voy a enseñaros una cosa. Si yo creo la clase mi persona y no tengo el método string, ¿qué pasa si yo imprimo mi persona? Vais a ver que os devuelve una cosa extraña. ¿Qué es esto? Simplemente para que lo sepáis, porque es posible que os pase alguna vez, es que os está diciendo que mi persona, al no tener un barra baja str predeterminado, lo que hace es como uno que Python lleva. Entonces,
nos dice que persona es un objeto que está guardado en esta dirección de memoria, simplemente para que lo sepáis, sin más importancia. Entonces, vamos a empezar con los archivos de texto. Atentos porque aquí se complica un poco la cosa, ¿vale? He creado un archivo de texto, que lo tengo aquí, que se llama computers. Entonces, este archivo de texto lo que tiene es una información de ordenadores. Si queréis, podéis copiar este archivo, lo tenéis en la descripción y trabajáis también con él, o podéis crear vuestro propio archivo, como queráis. Entonces, este archivo de texto podemos imaginar que es una base de datos muy pequeña, tiene 4 ordenadores, que está estructurado de esta forma. Nombre del ordenador, 2 puntos y propiedades del ordenador. Aquí tenemos el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, el disco duro. Bueno, el disco duro, en este caso son 2 discos duros, pues la memoria del ordenador. Y esto para cada ordenador está estructurado de la misma manera. Entonces, vamos a tener que leer este archivo. O sea que vamos a abrirlo. With open computers computers.txt en modo leer as, yo que sé, db, que significa database, el nombre que queráis, como siempre. Vamos a leer este archivo, ¿vale? Entonces haremos db.fileContent es igual a db.readLines. Vamos a imprimir ahora fileContent y tenemos que fileContent es esta lista que contiene cada una de las líneas del archivo. Por tanto, el archivo ya lo tenemos, por tanto, lo podemos cerrar. Ahora que tenemos el archivo guardado de alguna forma y tenemos la información esta, ¿qué queremos hacer con esta información? Ahora lo vais a ver. Vamos a crear una clase que sea ordenador y luego nos imprima ese ordenador. O sea que lo que vamos a hacer va a ser pasar de este archivo de texto a una clase. Esta clase se va a llamar, pues, computer. Y def init va a tener, como siempre, el self. Y luego, ¿qué parámetro le vamos a pasar? Pues, name, el nombre del ordenador, CPU, el procesador, RAM, GPU, la tarjeta gráfica y memory, ¿vale? Que van a ser, pues, los elementos que tiene cada ordenador. ¿Y qué haremos? Pues haremos self.name es igual a name, self.cpu es igual a cpu, self.ram es igual a RAM, self.gpu es igual a GPU, self.memory es igual a memory, ¿vale? Y ya lo tenemos guardado en el self. Y no haremos nada más. En algunos casos sí que a lo mejor, pues, cuando inicializamos, pasamos números, los queremos sumar, lo que sea. En este caso simplemente lo guardamos en el self. Y ahora sabrá que para el objeto que hemos creado en ese momento, self.name va a ser el nombre, self.cpu, la CPU y todo eso. No vamos a hacer mucho más aquí. Lo que sí que vamos a hacer va a ser un método, que va a ser como el importante, que nos va a volver a imprimir el ordenador. Y solo le pasamos self, porque todos estos datos ya los tenemos guardados en el self. Entonces, este método lo que va a hacer va a ser imprimirlo, pues, de la misma forma que está aquí, ¿vale? O de otra... Lo vamos a hacer de otra forma, para complicarlo más. Entonces, haremos... yo qué sé. Name string. Y esto será name, es decir, nombre del ordenador, más str de self.name. Y pues añadiremos un salto de línea. Luego, en CPU name, CPU string será igual a string CPU self.cpu más esto. Y luego haremos RAM str será igual a str de RAM más str de self.ram más str salto de línea más
GPU str es igual a str de GPU más str de self.gpu más str de salto de línea. Y finalmente en memory str será igual a str de memory más str de self.memory más str de tal. Todo esto lo podría haber hecho en una sola línea, pero hubiese salido algo muy largo y visualmente queda incómodo para entenderlo. Así que ahora tenemos de alguna forma la cadena de texto que queremos para cada uno de los componentes del ordenador, y lo que tenemos que hacer ahora es hacer un return de name str de name str más str de esto más str de esto más str de esto y finalmente str de esto, ¿vale? Y ya tendremos el método str, string. Por aquí, si queréis, podéis añadir más métodos vosotros. Podéis añadir un método len, que yo que sé, os puede devolver la longitud de cualquier cosa, podéis interpretarlo como os dé la gana. Un método que sea memory, que por ejemplo sería interesante que hicieseis un método que coja y esto lo convierta a gigas, esto lo deje en gigas, lo sume y te devuelva la memoria total en gigas del ordenador. Creo que podría ser un buen método. O bueno, cualquier cosa. Al ser componentes de ordenador, veis que como tenéis cosas numéricas, cosas de texto, podéis hacer bastante juego con ellos. Vale, ahora tenemos la clase creada. O sea que tenemos el contenido y la clase donde queremos añadir este contenido. Por tanto, simplemente nos queda juntar estas dos cosas y meter este contenido como clase. Vale. For pc in file content print pc. Cada uno de los PCs vemos que lo tenemos estructurado de esta forma y aquí parece que está todo perfecto. Sí y no. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que separar esto en varios elementos, es decir, poder identificar esto y eliminar una cosa importante, los barra n, porque si no nos los va a duplicar luego. Por tanto, pc va a ser igual a pc.replace barra n por nada. Por tanto, ahora vamos a hacer lo mismo que antes para que veáis cómo ha quedado y lo tenemos sin los barras n, ¿vale? Continúa haciendo el salto porque lo está añadiendo aquí, al hacer este salto añade un barra n, pero lo que es el pc en sí no está. Entonces, pc será igual a pc.split y aquí lo dividiremos, cada línea que tenemos la vamos a dividir y crear una nueva lista. Pero lo tenemos que dividir dos veces, porque primero vamos a dividir por el punto y luego vamos a dividir con lo que nos queda. Por tanto, si dividimos a través de los dos puntos, vemos que print pc es esta lista. Es una lista con dos elementos donde en la primera posición tenemos el nombre y en la segunda posición tenemos las especificaciones del PC. Por tanto, ya podemos hacer que pc name será igual a pc en la posición 0. Por tanto, si solo hacemos print pc name, tenemos solo los nombres de los PCs. Vale. En cambio, si hacemos print pc, continuamos teniendo toda la lista entera. Por tanto, ahora podemos hacer una variable que sea specs y que es pc en la posición 1. Es decir, pc name ya lo tenemos guardado y las especificaciones serán todo esto. Importante, aquí hay un espacio en blanco que tenemos siempre, porque luego de los dos puntos hemos dejado un espacio en blanco. Pues también está interesante eliminar este espacio en blanco. Aunque va a ser un poco más complicado, si veo que el tutorial no se alarga mucho, lo voy a hacer. Si no, no hace falta porque es una tontería realmente. Entonces, tenemos ya las especificaciones guardadas, pero las queremos dividir aún más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a coger y a dividir esto. Haremos que specs ahora será specs, es decir, la lista que teníamos con, bueno, la posición de la lista que teníamos con solo esto, punto split por una coma.
o mejor, por una coma y un espacio. Y ya lo tenemos. Tenemos 16 gigas, la GTX y la memoria. Y lo tenemos separado en una lista perfectamente. ¿Continuamos teniendo problemas del espacio aquí? Sí. ¿Es importante? Ya vais a ver cómo lo quitamos. Si veo que el tutorial no se alarga mucho, como ya os he dicho. Vale, ahora sabemos que tenemos el nombre guardado y las especificaciones. Por tanto, ya podemos crear el objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a guardar cada uno de estos datos. No, realmente no hace falta guardarlo. Vamos a hacer aún mejor. Haremos computer, no, directamente PC es igual a computer, un elemento de la clase computer. ¿Y qué le pasaremos en cada posición? El nombre es PC name, el procesador es specs en la posición 0, la RAM es specs en la posición 1, la tarjeta gráfica es specs en la posición 2, luego el disco duro es specs en la posición 3 y ya estaría. Y ahora estaríamos creando un PC de esta clase. Entonces, para hacer una cosa que nos va a ser mejor luego, voy a hacer aquí una lista vacía y voy a añadir cada uno de los PCs a la lista. Y así luego podemos recorrer la lista y ver todos los PCs. Y si esto está todo correcto, ejecutamos esto y ahora haremos for i in lista print i. Y como veis tenemos los PCs correctamente creados. Está este problemita de aquí, que es que el procesador pues tiene un espacio inicial. ¿Cómo lo vamos a quitar? Muy sencillo. Vamos a tener que eliminar un espacio en blanco de aquí. Pero lo estoy pensando mejor y lo vamos a dejar para otro vídeo porque eso se ha alargado mucho y como veis es una tontería. Por tanto, haciendo un repaso, abrimos el archivo, guardamos los datos en una lista y cerramos el archivo y ya nos despreocupamos del archivo. Ya está. Imprimimos el archivo simplemente para ver cómo lo tenemos y creamos la clase, ¿vale? Es una clase bastante sencilla. Entonces, para un PC, es decir, un bucle que va recorriendo cada uno de estos elementos, vamos a ir creando y eliminando por las cosas que nos molestan, dividir en listas y tal. Y de esta forma tendríamos este archivo, que lo tenemos aquí de una forma, lo hemos pasado aquí de otra forma. ¿Y qué es lo bueno de usar clases? Que si ahora queremos cambiarlo en la forma que lo hemos imprimido, simplemente tenemos que crear esto, cambiar esto, perdón, porque todo esto va a seguir igual. Vamos a crear PCs de esta clase y ya está. Como veis, es muy cómodo hacer esto. Una última cosa que quiero enseñaros es print lista, que en la lista, si la imprimimos, no tenemos los PCs de esta forma, porque no los tenemos guardados como cadena de texto, sino como objetos, que es lo que os he dicho inicialmente. Para que se impriman como cadenas de texto, pues ya habéis visto que es for i in lista print i. Entonces, este problema con el procesador, simplemente pensad que es de cada una de la string, o sea, de la string que guarda el procesador, tenéis que eliminar la primera posición, ¿vale? Nada del otro mundo. Podéis añadirlo todo en una lista y eliminar la posición 0, como queráis. Pero es algo sencillo que creo que va a alargar demasiado el tutorial y creo que ha sido un tutorial bastante denso. Después de esto, vamos a empezar a usar mucho las clases porque vamos a empezar a crear tipos de data abstracto que vais a ver que es una cosa un poco complicada. Así que si habéis entendido todo bien hasta aquí, ya estáis a un nivel importante de Python y ya podéis empezar a hacer cosas bastante guapas porque sabéis casi toda la sintaxis de Python. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cosas más allá de la sintaxis de Python. Pero lo más básico de Python acabaría aquí, en las clases. Y ya os digo, lo siguiente van a ser ya tipos de data abstractos y luego algoritmos de ordenación, de búsqueda y estas cosas ya más complejas. Eso sería todo. Cualquier duda en los comentarios. Gracias por el vídeo y nos vemos próximamente. Adiós.